Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un verdadero honor para mí estar nuevamente en Guatemala, un país que llevo en el corazón, que lo he visitado en múltiples ocasiones y tengo que decirles a ustedes que siempre me siento en casa. Adoro este país, adoro su gente y cuenten acá con un aliado de esta república siempre. Yo sé que la competencia para mí es dura, a mí me ha tocado competir en política muchas veces y ahora me toca competir con el hambre que ustedes puedan tener a estas horas del día. Y quiero compartirles hoy una serie de reflexiones, no sin antes agradecerle a mi buen amigo, a Rodrigo Arenas, esa invitación que me ha hecho a República. Un saludo también para Bosco, para el equipo de Fundesa, todo su equipo directivo, también de la Cámara de Industria. Y quiero decirles que me siento complacido de ver muchas cosas que están ocurriendo en este país. Yo sé que hay retos, yo sé que muchas veces hay momentos de dificultad, sea de carácter política, muchas veces en los procesos en los que los países latinoamericanos estamos, a veces tenemos momentos donde vemos el vaso medio vacío, pero yo creo que hay una esperanza y una expectativa y es la que quiero compartir hoy con ustedes. Hoy hemos hablado de agua, hemos hablado de la importancia del recurso hídrico para el desarrollo, hemos escuchado al sector privado con un compromiso único e inclaudicable de apoyar el sector de agua como un mecanismo para resolver muchos aspectos de capital humano y capital social. Pero yo quiero poner esa conversación del agua en el contexto de una ambición un poco más grande. Y es la de hacer una transición sostenible. Y por eso mi primera reflexión es esta. Vivimos un mundo donde todos los días nos tratan de vender dilemas y nos tratan de vender conceptos polarizantes, donde tratan de volver antagónico el capitalismo y el desarrollo empresarial y el desarrollo industrial con la sostenibilidad. O nos tratan de convertir en conceptos antagónicos el hecho de ampliar la capacidad productiva versus la urgente necesidad también de generar empleos dignos y estables, lo cual implica un desarrollo empresarial. Y yo creo que el punto de partida de cualquier reflexión es que estamos hablando no de conceptos antagónicos, sino de realidades que hacen parte de una sola unidad, dos caras de una moneda, no conceptos antagónicos. Y yo quiero empezar por esta gráfica. Esta gráfica resume el milagro del crecimiento en la humanidad. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver acá cómo se comportaba el ingreso per cápita histórico en uno de los centros empresariales más importantes del mundo, que era Inglaterra, y que después sobre esta base se extrapola a lo que son los cálculos mundiales. Y se pueden dar cuenta que a partir de la revolución industrial, como alguien lo mencionaba esta mañana, viene la mayor expansión en la historia de la humanidad del ingreso de los ciudadanos. Es decir, una ventaja de crecimiento, una ventaja de ingreso y la capacidad de transformarse para que las personas puedan progresar, hacer empresa, tener iniciativa. Esta es una revolución del capital y de la transformación del capital. Y es inmensamente relevante. Ahora, también es cierto que eso no viene gratis y que esa transformación no ha venido gratis y que ha traído otras implicaciones. Y por supuesto, implicaciones naturales, ecosistémicas, de estrés sobre muchísimos recursos. Porque esa expansión del ingreso per cápita trajo también la expansión de la población mundial. Pero hemos visto la consecuencia, y la consecuencia es el calentamiento global. Y no se trata de ver el calentamiento global desde una perspectiva catastrofista, sino de verlo como una realidad que hoy no podemos cuestionar.
la temperatura en el planeta ha venido creciendo y creciendo exponencialmente. Y ese aumento de las temperaturas ha empezado a pasarnos facturas. De hecho, en los últimos 3 años hemos tenido los años más cálidos registrados desde que tenemos cálculos científicos. Y claro, la pregunta es, ¿qué significa el cambio climático? ¿Qué retos está trayendo el cambio climático? Yo mencionaría algunos. El cambio climático, sobre todo si no logramos estabilizar el planeta en esos 1.5 grados centígrados, a donde nos vamos a exponer, es a que tengamos aumentos de temperaturas que su primer daño es el aumento vertiginoso de las enfermedades transmisibles, el agotamiento de recursos hídricos, la pérdida de todo lo que son las capas glaciales en muchos de los nevados que tenemos en nuestra región, el aumento de las temperaturas porque hay también deshiele, sobre todo en el círculo polar ártico, y los aumentos de temperaturas en las corrientes que también inciden en la cantidad y el daño producido por fenómenos como huracanes. De hecho, el año 2020 ha sido el año de más huracanes categoría 5 que hayamos visto en la historia reciente. Entonces, negar esto es un error, como también negar que el cambio climático está produciendo efectos negativos en aquellos ecosistemas que son necesarios para la subsistencia del planeta. Y muchos de esos ecosistemas dependen, por supuesto, como es natural, del recurso hídrico. Los acuíferos subterráneos, las cuencas hidrográficas, los flujos de los ríos y por lo tanto también tiene incidencia en las especies. Y si a eso también le sumamos el comportamiento que hemos tenido como humanidad frente a otros habitantes del planeta, hay 2 indicadores que son bastante peligrosos. En los últimos 50 años hemos perdido el 70% de la vida silvestre en el planeta. Y solamente en Amazonía, en los últimos 40 años, producto de la deforestación, hemos perdido el equivalente en tamaño a Francia y Alemania, o a Texas y California. Y estos hechos, sumados a toda esta otra presión que acabo de describir, pues nos obliga a no ver este debate con un prisma ideológico, sino verlo con la evidencia científica y verlo también con otras evidencias. Una de estas que quisiera compartir y la traigo para verla en el contexto de Guatemala. Aquí estamos viendo la incidencia de hechos vinculados con desastres naturales en los últimos 40 años, para simplificar. Y nos damos cuenta que cada año hay una mayor exposición de un país como Guatemala a los efectos del cambio climático. Ahora bien, sí, Guatemala es el puesto número 101 de países más expuestos a los efectos del cambio climático. Eso podría ser una noticia buena comparada con otros países de la región, incluyendo el mío, que ha estado en la lista de países altamente vulnerables a los efectos del cambio climático. Pero eso no lo podemos negar. Y yo quiero partir de ahí para traer esta otra reflexión. ¿Quién es el culpable de esta situación en el mundo? Y si vale la pena centrarnos solamente en una discusión de quiénes son los culpables, o si entendemos que lo que hoy estamos viendo es un reto para nuestro desarrollo. Porque si bien el cambio climático es una amenaza, y si bien tenemos que actuar, también es cierto que hay unos países que han desarrollado sus economías en las últimas décadas o en los últimos 2 siglos a expensas de todo este daño. Y los culpables no son difíciles de encontrar, si es que lo fuéramos a poner de esa manera. 10 países del mundo, 10, representan el 70% de las emisiones de dióxido de carbono. Y sabemos dónde están, sabemos cuáles son. Luego estos países tienen que actuar porque la acción climática sin la acción de estos países
pues sencillamente no va a funcionar, no va a prosperar. Podemos gastarnos todas las conferencias, todos los debates, todas las discusiones que queramos, podemos hablar de todas las políticas públicas que queramos, pero si estos 10 países no son los que lideran inicialmente esa acción climática, pues difícilmente vamos a ser exitosos. Pero obvio, si bien en América Latina podemos estar en niveles del 7, 8, algunos dicen que muy pronto en el 10% de las emisiones globales como región, América Latina y el Caribe, un país como Guatemala es apenas el 0.07% de las emisiones de gases de efecto invernadero, o un país como Colombia el 0.7%. Luego, nuestro peso en la culpabilidad es muchísimo menor. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Somos espectadores de la acción climática o también tomamos acción desde la acción climática y volvemos la acción climática en una parte estratégica de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo y también de nuestras oportunidades? Y ahí yo creo que hay una historia interesante que contar. No sin antes decir esto. Si bien el porcentaje es bajo, hoy el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero, si fuera un país, sería la deforestación y el uso negativo de la tierra. Casi el 20% de las emisiones. Y donde ese uso negativo de la tierra y esa deforestación está generando el mayor daño potencial es en América Latina y el Caribe y en África. África puede estar muy cerca de llegar al mismo nivel de emisiones que tiene hoy Europa. Y América Latina también puede muy rápidamente estar en niveles cercanos a África si no tomamos acción. Y ahí viene la discusión también de fondo. ¿Aquí tenemos que ver esto ideológicamente? No, hay que ver esto pragmáticamente. Y hay que entender que las transiciones tienen velocidades distintas, pero también tienen grandes oportunidades. Porque la acción climática no la va a hacer solamente el Estado, no es el Estado dando medidas regulatorias el que va a ser exitoso. El Estado necesita al sector privado para ser exitoso en la acción climática. Y el sector privado para ser exitoso necesita que el entorno regulatorio no lo asfixie, no lo aniquile, es decir, que le permita enfrentar la acción climática sin buscar medidas que lo estrangulen hasta el punto donde la acción climática empresarial empiece a afectar la generación de caja, la generación de ingresos y por supuesto los beneficios que las empresas traen a la sociedad. Y es interesante, y lo quiero poner en el plano también de Guatemala, porque hoy escuché muy importantes reflexiones de muchos de los líderes empresariales, donde dicen, mire, estamos con niveles de pobreza del 56%, 60% dicen algunos, y otros están hablando de pobreza extrema rondando entre el 16 y el 18%. Entonces, ¿cómo derrotamos la pobreza? La pobreza se derrota con un sector privado vibrante, con un sistema empresarial que se renueva, que permite todos los días generar nuevas empresas, que le permite a las empresas crecer, porque más y mejores empresas son más y mejores puestos de trabajo dignos y estables. Y entonces la pregunta ¿es incompatible el desarrollo empresarial con la sostenibilidad? No, no son incompatibles. Tenemos que hacerlas compatibles. Y solamente si la transición se hace bien, adecuada, responsable, vamos a permitir que la transición también coadyuve en el objetivo de reducir la pobreza. Porque pobreza no se derrota sin un sistema empresarial. Y óiganlo bien, y la acción climática no es exitosa sin un sistema empresarial también orientado hacia ese propósito. Aquí hay un tema que no puedo dejar de mencionar. Si estamos de acuerdo en esos conceptos, hay unos riesgos. Y uno de los riesgos que a mí más me preocupa es este. Ese debate entre el norte global y el sur global. ¿Dónde estamos nosotros? Porque todas las grandes medidas hoy de descarbonización se están fijando sobre todo por los países del norte global.
y empiezan a decir, queremos descarbonizarnos con esta velocidad, con este precio por la tonelada de carbono y adicionalmente con estas condiciones para aquellos sectores que más contribuyen a las emisiones, incluyendo sectores que hoy tienen grandes dificultades para descarbonizarse porque sus procesos productivos todavía no tienen la tecnología óptima de descarbonización sin que el sistema de precios aniquile su existencia empresarial. Y si dejamos que el sur global sea expectante y sencillamente un observador de esas medidas que se van a tomar en el norte global, y dejamos que muchas de esas regulaciones no tengan en consideración nuestras realidades, de pronto vamos en 2 o 3 años o antes a tener que adaptar en nuestros países una serie de medidas pensadas para el norte global que aquí, traducidas en los costos empresariales, pueden llevar a afectar la existencia misma de las empresas. Luego, si las empresas del sur global se quedan estáticas en este debate y si los gobiernos del sur global no empiezan a levantar la voz para que los sistemas de transición y regulación de la descarbonización se hagan sobre nuestras realidades, pues allí vamos a tener un problema serio. Y si somos conscientes de eso, tenemos que partir de la base de los equilibrios. Conocer los riesgos, pero entender los equilibrios. Y aquí quiero desmitificar una serie de conceptos que se han vendido cuando se habla de la gestión ambiental. Hay que apagar ya todos los sistemas de minería. Un debate muy sensible. Un debate que en muchos países se convierte en uno de los más polarizantes desde el punto de vista político. Pero resulta que un país como Canadá puede ser potencia minera y puede ser potencia forestal. Puede ser potencia en materia de hidrocarburos y al mismo tiempo potencia de conservación. ¿Por qué? Porque cree en los equilibrios, no en los falsos dilemas. Y porque adicionalmente no podríamos estar en este lugar, yo no habría podido llegar a este lugar, no podríamos transitar por las calles, no podrían tener aparatos de comunicación ustedes y todos los que estamos acá si no existiera la minería. Y no podríamos transitar por las vías si no tuviéramos la minería, y no podríamos pensar en soluciones habitacionales si no tuviéramos la minería. Luego, tratar de vender el discurso de que hay que eliminar la minería en lugar de llevar la conversación a cómo logramos que la minería tenga un sistema para minimizar sus efectos ambientales y también cómo recuperar beneficios ambientales después de los cierres mineros, que es donde debe estar la conversación, quedamos atrapados en las conversaciones de ideologismo político en torno a las causas ambientales. Y también en los equilibrios es muy importante entender las transiciones, porque sencillamente empezamos a caer en la trampa también del populismo, donde empiezan a satanizar sectores. El azúcar monocultivo, la palma es demasiado exigente en materia de recursos hídricos, el aguacate Hass pasa lo mismo. Y después empiezan a atacar al sector minero y después al sector de hidrocarburos. Y así empiezan a atacar una serie de sectores con fundamentos puramente políticos, pues entonces empezamos a dejar que el tema ambiental termine orientándose es por la estigmatización y no por el compromiso que deben tener las empresas en esa transición, incluyendo el uso del agua. Y aquí tenemos unas metas globales. Hoy sabemos que en medio de la discusión de los equilibrios hay unas metas globales que los países se han fijado. Cuando fui presidente de Colombia, nos fijamos una meta muy ambiciosa y dijimos, Colombia se propone en reducir para el año 2030 en un 51% sus emisiones y se propone ser carbono neutral para el año 2050. Y créanme, yo pensé que esto iba a suscitar un debate enorme y realmente no fue tal. Logramos pasar una ley de acción climática en el Congreso de manera unánime, en medio de la polarización política que es natural a nuestros países. Haber logrado esa ley
y haber comprometido a los sectores con las metas de descarbonización sin tener que obligar a nadie a hacer algo que no quisiera, sino contar con los insumos del sector privado para definir los tiempos, la metodología y la caracterización de cada acción climática, fue muy positiva para nosotros. Como también fue igualmente positivo determinar que queríamos que las áreas protegidas de nuestro país llegaran al 30% en territorio continental antes del año 2030, y lo logramos en el año 2022. Y nos permitió tener un escenario de exposición internacional tremendo y ser aplaudidos por esa acción climática. ¿Y quieren que les cuente algo? Guatemala ya tiene ese 30% de áreas protegidas declaradas en el país, pero no se cacarea. No se le muestra eso al mundo, y ese es quizás uno de los elementos más importantes de acción climática con lo que Guatemala está contribuyendo al planeta. Y ese solo hecho, si cuenta con el respaldo del sector privado para decir, apoyemos esas áreas protegidas y cuantifiquemos cuánto significa esto, porque esto hay que cuantificarlo, y ahora voy a pasar a la discusión económica también. Esa es una medida que le quita cualquier discurso de ataque sobre el compromiso de Guatemala con el hecho de tener naturaleza positiva. Siéntanse muy orgullosos de tenerlo, porque el concepto que acompaña estas metas es cómo ser carbono neutral y cómo ser naturaleza positiva. Si ya un país como Guatemala es naturaleza positiva y tiene apenas el 0.07 de las emisiones globales, quiere decir que el debate sobre la velocidad de la transición no es el debate más importante, sino cómo se hace la adaptación y la mitigación de los efectos del cambio climático. Y si el sector privado asume también esa tarea, aquí vamos a encontrar que ese sello para Guatemala lo va a poner en un plano que ninguno de ustedes hasta ahora lo ha asumido. Y es que Guatemala puede ser uno de los países del mundo con menor número de emisiones de gases de efecto invernadero por punto del PIB, con economías comparables en su tamaño. Y ninguno de ustedes lo está cacareando. Y si ustedes fueran a decirle a un inversionista, venga, traigan 3 pesos, 4 pesos, 5, 100 a Guatemala, y le ponen ese indicador se traduce en un elemento de competitividad ambiental. $1 invertido en Guatemala es $1 más verde que invertido en otras economías donde la huella de carbono por punto del PIB es mucho más alta. Siéntanse orgullosos de eso. Conviértelo en parte de la narrativa y permitan también que el sector privado se involucre en toda una serie de medidas que tienen asociación con esos dos conceptos: naturaleza positiva y carbono neutralidad o descarbonización sostenible. Y aquí viene también el otro plano de la discusión. Salgámonos de los dilemas. Hoy los escuché hablar del agua, Pacto Nacional por el Agua, maravilloso. Pero es que el pacto solamente por el agua, que está bien, de pronto está obviando pactos que ustedes ya tienen, como esas áreas protegidas, como el hecho de ver a una cantidad de empresarios con los que he podido conversar en los últimos 2 días, donde pregunto, ¿cómo van ustedes con la gestión del agua? Y yo veo cosas que están a la vanguardia. ¿Cómo van con economía circular? Están a la vanguardia. ¿Cómo van en este momento con apoyo a conservación forestal? Y esas cosas, si ya están hechas, si ya son parte del tejido empresarial, conviértanla en parte estructural de esos grandes acuerdos y salgámonos del debate de los falsos dilemas. Entre otras cosas, porque no hay desarrollo sin industria. Y hay industrias que tienen un peso ambiental más alto que otras. Pero sin industria es muy difícil tener acción climática y reducir la pobreza. Y si las industrias de este país y las de Latinoamérica no se dejan encasillar en este falso dilema, y entendemos que la minería, los hidrocarburos, y entendemos también que el desarrollo forestal
y que la conservación de especies y que la protección de especies son también elementos que permiten movilizar masivamente recursos, entenderemos que esta puede ser una fuente de ingresos inagotable para un país como Guatemala. ¿Cómo? Soluciones sencillas. ¿Tiene Guatemala hoy ya estructurado un mercado voluntario de créditos de carbono? ¿Cuántos proyectos de créditos de carbono tiene hoy Guatemala en procesamiento, en certificación y capaz de poner en el mercado internacional? ¿Cuál es el sistema de definición de precio por tonelada de carbono? Y fuera de eso, ¿cuál es la capacidad de utilizar vehículos como bonos para emitir deuda asociada con estas metas, tanto corporativos, subnacionales y nacionales, donde se pueden hacer canjes de deuda también frente a acción climática y a resultados ya aprobados? Y cómo las empresas también pueden, a partir de sus propias medidas de descarbonización, conseguir recursos que apalanquen su financiamiento para la propia transformación productiva e industrial. Y aquí simplemente quiero decirles, esto no es nada complejo. El último libro que publiqué, que se llama Nuestro Futuro, un manifiesto verde para América Latina, tiene 16 medidas que si se adoptan por parte del gobierno y sector privado de arriba hacia abajo, lo que llaman en inglés top down, va a permitir en los distintos énfasis que los países se conviertan en atractores de inversión masiva y movilización de recursos para su propio sistema empresarial ligados con estas metas. Aquí están 30 por 30 o 30 antes del 30 que ya lo tienen ustedes. Aquí están las taxonomías verdes, aquí están las leyes de acción climático, aquí están las políticas de economía circular, aquí está el incentivo al emprendimiento verde, aquí está también los sistemas y la caracterización de los delitos ambientales, que son muy importantes, donde no se puede hacer populismo punitivo, pero sí se deben aplicar sanciones donde corresponda, sobre todo cuando hay deforestación activa con fines de crimen transnacional. Pero en esencia, aquí lo que está es el resumen de aquellas medidas que el sector privado puede movilizar. Y la asocio con esto. El reto es cómo crecemos más, cómo hay una concepción de país industrial, verde y humano, donde el crecimiento sea armónico con las necesidades ambientales. Si las empresas de Guatemala y si el país entiende la oportunidad, se las voy a resumir de esta manera. África tiene que gastarse en equivalentes en inglés 2.8 trillones de dólares en los próximos 6 años para cumplir sus metas climáticas. Y esa plata no va a salir del presupuesto. Y esa plata no va a salir de donantes bilaterales. Y esa plata no va a salir de la filantropía. Luego, ¿de dónde van a salir esos recursos? De la liquidez existente hoy en el mundo, de lo que se conoce como ESG, y sobre todo inversiones en environment, ambiente, sostenibilidad y gobernanza. Pero en esas dos primeras hay trillones de dólares de liquidez esperando que vengan los flujos de proyectos, que son sistemas de financiamiento y apalancamiento de acciones empresariales con fines y objetivos ambientales que puede darle una transformación a un sistema creciente de industria, pero identificado con una huella ambiental positiva. Y creo profundamente en esa opción. Luego, la transición energética, la transición productiva y la transición social no son excluyentes. Son concatenadas. La transición energética, ¿para qué se requiere? Para reducir la huella. Y reducir la huella sin afectar la capacidad productiva. Porque así como alguien me decía, entonces acabamos la térmica. No acaben la térmica. Porque la térmica también en algún momento o es backup o es fundamento y ayuda a hacer la transición. ¿Acompañada por la eólica y la solar? Sí, pero entendiendo que la eólica y la solar todavía no tienen la forma de asegurar la continuidad permanente del flujo de energía. Y la hídrica también entra en la conversación. E inclusive otras, como biomasa, también entran en la conversación. E inclusive
la producción de biometano para sustituir también la oferta que hay hacia el gas domiciliario y, como lo decía alguien, acabar con la leña en la forma en la que las familias cocinan y se alimentan en las zonas rurales. Pero esa transición energética, que va de la mano con la transición productiva, no es que las empresas se llenen de medidas y regulaciones para tratar de obligarlas a hacer cosas pensando que ellos no actúan con ética. Error. Es facilitarle la regulación a las empresas, inclusive con incentivos fiscales, para que la transformación industrial y empresarial para ganar ventajas de productividad se haga minimizando la huella y el impacto ambiental. Y de acuerdo con la concepción social, porque los empleos verdes que estas oportunidades generan son viables y son necesarios también para un país como Guatemala. Y mi invitación al sector privado es sencilla. El sector privado, ¿qué tiene que hacer? El sector privado lo primero que tiene que gozar es con estabilidad jurídica y acabar con la sospecha que muchas veces tienen los gobiernos hacia el sector privado. Porque se han vendido las narrativas populistas en muchos países de América Latina y propagandistas, donde para sobrevivir con el discurso polarizante tratan de siempre venderle a la sociedad ellos y nosotros. Y el empresario entonces es ese vampiro que quiere extraerle la sangre al trabajador inerme sin compensarlo adecuadamente. Ese es el error del populismo. Y ahí donde se derrota es porque sin un sector privado vibrante no hay forma de construir equidad. Luego el sector privado tiene que jugar un rol y decir: yo quiero participar en esa adaptación y esa mitigación del cambio climático. Y quiero participar porque también soy capaz de, con mis propias acciones, movilizar capital, beneficios y alcanzar inclusive a través de incentivos una mayor capacidad de generar nuevos empleos más ligados a estos comportamientos. Y desmitificar por completo que el sector privado no quiere asumir una tarea en materia de acción climática. No conozco un solo país del mundo que hoy sea líder en la transición climática donde el liderazgo de la transición no lo estén asumiendo sus empresarios. Y eso implica la protección del agua también, la protección de las cuencas, la protección de los ecosistemas de alta montaña, la protección a través del financiamiento de plantas de tratamiento y de saneamiento y la ampliación también de las redes de agua potable. Hay dos ejemplos de Colombia que quiero compartirles. Cuando llega a la presidencia en el año 2018 teníamos apenas, y es lo que ven en el lado gris de la pantalla, que la matriz energética nuestra en materia de energía renovable no convencional era mínima, era inexistente. 28 megavatios, nada, el 0.2% de la capacidad instalada. Y llamamos al sector privado y les dijimos: vengan, participen en este proceso. Vamos a dar incentivos para las energías renovables desde el punto de vista impositivo, pero vamos a hacer subastas con dos puntas: compradores, vendedores, y logramos en tan solo 2 años, en procesos que fueron asignados, multiplicar por 100 veces la capacidad instalada de energías renovables no convencionales, generando empleos, conectándose a la red para vender excedentes y también facilitando la transición empresarial, donde las empresas podían tener su propia capacidad de generación eólica o solar, utilizar para autoconsumo, descontar eso de sus tarifas y también vender los excedentes a la red. Y así se hace empresa, y así se generan empleos verdes, y así se transforma productivamente una sociedad. Y lo propio, si está esa infraestructura, podemos con el sector privado y con las empresas hacer también acuerdos para que se pueda facilitar lo que se conoció como la ruta del hidrógeno verde, donde podemos tener lugares del país donde conectarse a la red es demasiado complejo, pero está cerca del agua, luego se puede producir, se puede recibir la energía, se puede almacenar, se puede pasar un proceso de licuefacción y se puede exportar el hidrógeno verde o la amonia verde. Eso también es posible cuando esos acuerdos se generan. Y en materia de agua, que es uno de los temas también más sensibles, aquí
también el populismo ha hecho mucho daño en América Latina, porque creen que el agua se entrega por decreto, algunos. O creen que el agua sencillamente es una orden que se imparte desde un palacio. O sencillamente que se reúnan 10 formadores y formuladores de política. Toda penetración masiva del sistema de agua tiene que considerar primero entender que es un mercado. Con elementos sociales, sí, pero un mercado. Luego nadie va a prestar un servicio vendiendo por debajo de sus costos de producción, a no ser que haya un subsidio transparente con una finalidad social que tenga ese objetivo. Pero se requiere regulación. Y esa regulación parte de que es necesario entender cuál es la fuente, cuál es la inversión de capital, cuál es el déficit de conexión, cuánto cuesta conectar, qué pasa con las zonas apartadas y cómo se enfrenta gobierno local, gobierno nacional, sector privado y sociedad civil para que el servicio se provea. En una región donde 1 de cada 4 latinoamericanos tiene un déficit de saneamiento. Y en una región donde creemos que el número de aguas tratadas es grande y no lo es, porque el porcentaje sigue siendo bajo, donde la tasa de reciclaje sigue siendo baja y por lo tanto nos exponemos a vertimientos de desechos en las cuencas de nuestros ríos y en los afluentes, generando daños ambientales muy costosos. Entonces la invitación, ¿cuál es? ¿Cuál es la regulación? Transparencia de costos, por un lado, transparencia donde se requieran subsidios para las familias más vulnerables y por eso hay subsidios cruzados en muchos países con sistemas de regulación adecuados. Pero lo más importante, abrir también la posibilidad a las alianzas público-privadas en materia de la provisión del servicio de agua y saneamiento. Cuando yo llegué a la presidencia en el año 2018, conformamos un equipo tecnocrático y gerencial para trabajar este tema. Y yo siempre le decía a mis funcionarios, miren, la diferencia entre un sueño y un proyecto es una fecha. Porque hay muchos soñadores. Queremos. Y la única manera de que las cosas pasen es con una fecha concreta para iniciar los proyectos, con metas. Y curiosamente, teniendo que enfrentar una pandemia, logramos entre el 2018 y el 2022 instalar el equivalente a 2.200 kilómetros de tubería de redes de agua en el territorio colombiano. Y logramos llevarle agua potable por primera vez a 3.5 millones de hogares en Colombia. Y logramos financiar 46 plantas de tratamiento de agua en lugares apartados del territorio. Y logramos también llevar servicios de agua potable a comunidades apartadas donde teníamos problemas de desnutrición y de alta mortalidad infantil. ¿Y quién fue el aliado? El sector privado y también las empresas públicas, hay que reconocerlos, de servicios que tenemos en muchos lugares del territorio. Pero esa alianza público-privada se logra porque hay una regulación transparente. Guatemala, quiero decirles esto, tiene unas metas en materia de reducción de emisiones. Unas que están definidas por el Acuerdo de París, una reducción del 11.2 en lo que son las reducciones condicionadas, y las no condicionadas pueden llegar al 26%. Yo a veces veo en debates que dicen, es muy alta la meta, es muy costosa la meta. A ver, la meta no es ni la más baja ni la más alta. Pero es una meta que es realista para un país donde ese no es su principal problema, porque ha hecho otras acciones que son importantes. Y aún sin pensar en la meta, yo le diría a todos los empresarios, aprovechen las oportunidades que hoy hay en el norte global, donde hay tanta liquidez para estas inversiones, que ya se está saturando en una buena parte del norte global, para que puedan venir al sur global. Y para que puedan venir al sur global se necesitan condiciones de mercado, de regulación y condiciones donde inviten a que haya transparencia en la forma en la que se generan esas utilidades. Pero yo esto no lo veo como un costo, lo veo como una oportunidad si se sabe aprovechar por parte del sistema empresarial de este país. Y lo amarro con la transición hacia una economía verde. El concepto de una economía verde no es antagonista de las industrias convencionales. Yo tengo hoy entre mis roles de responsabilidad
participar en la junta directiva de una de las organizaciones que establece los procedimientos científicos para descarbonizar empresas. Y participo también en un consejo consultivo de una empresa multinacional de consultoría sobre sostenibilidad. Y cada rato estamos hablando de cómo pueden el sector, por ejemplo, del acero, el sector del cemento, el sector de hidrocarburos, ir reduciendo su huella. Se está cometiendo un error en unos lugares del norte global, porque están tratando de ponerle estándares, por ejemplo, al sistema financiero, diciendo, para que el sistema financiero reduzca su huella, tiene que eliminar de su sistema de financiamiento aquellos sectores que son altamente contaminantes. ¿Y cuál es la trampa? Pues que los que tienen que hacer la transición o invertir en tecnologías para probarse no van a tener acceso a ese financiamiento justamente por esa restricción. Luego eso hay que superarlo. Y más bien hay que invitar a que esos sectores, que en inglés se conocen como difficult to abate, que es un término que si lo traemos al castellano es abatir esas emisiones, pues los costos sabemos que son más altos. Y la pregunta es, ¿y esos sectores mientras reducen su descarbonización se pueden quedar quietos o pueden también contribuir en compensar a través de los sistemas de crédito de carbono emisiones de otros sectores sin que eso se constituya en lo que se llama un lavado verde, un lavado de cara verde? Esas son oportunidades de mercado que pueden acelerar esa transición hacia una economía verde y que pueden también generar ingresos, empleo, sostenibilidad e impacto. Esta foto la quiero compartir, no para darme cuenta que me veía más joven hace 2 años, sino porque realmente cuando se quiere se puede y cuando existen las condiciones se puede. Aquí estábamos con el presidente Carlos Alvarado de Costa Rica, con el presidente Nito Cortizo de Panamá y con el presidente Guillermo Lasso de Ecuador. Fuimos a la COP27 en Glasgow. Y en esa COP nos sentábamos a plantearle al mundo la creación de lo que es, la COP26, perdón, lo que es el área protegida marina más grande del mundo. Ampliamos el área protegida marina en Colombia, la amplió Ecuador, la amplió Costa Rica y la amplió Panamá. Cocos, Coiba, Galápagos y en el caso nuevo Malpelo y Yurupari. Voluntad política. Y logramos movilizar más de 240 millones de dólares del sector filantrópico ambiental, apoyando nuestros propios esfuerzos donde también poníamos recursos y logramos hacer transiciones productivas con sectores pesqueros en los 4 países. Luego, cuando hay voluntad y se entiende la dinámica de mercado y el sector privado se involucra, y no estoy hablando solamente de grandes empresas, pueden ser las micro o familiempresas de pescadores que entienden que pueden recibir más y mejores ingresos si en lugar de estar acabando con el desarrollo de ciertas especies, se vinculan, por ejemplo, a proyectos de turismo científico o a proyectos de protección compensada, eso es posible. Y nos salimos del absurdo e innecesario debate ideológico. Luego, el pacto que yo les quiero proponer y el pacto que yo creo que pueden alcanzar, no solamente es por el agua, es el pacto por esa Guatemala verde, industrial y humana, donde la experiencia internacional, los estándares empresariales y la capacidad de movilizar recursos hacia esos esfuerzos es masiva y es grande. Y si ustedes lo lideran, sabiendo que ya tienen el 30% de áreas protegidas, sabiendo que hoy tienen una huella mínima y que competitivamente son un país atractivo porque tiene menos huella de carbono que otras economías similares y de igual tamaño, esa es una oportunidad para Guatemala que no se puede dejar pasar. Luego, para que esta conversación se resuma en una frase, pensando hacia el futuro, el sector privado tiene que asumir este reto: producir conservando y conservar produciendo. Y el Estado en Guatemala no puede ponerle una presión con sospecha al sector privado
sino convertirlo en el aliado más importante y el aliado natural para la construcción de una verdadera economía verde en este país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al expresidente Iván Duque por esta conferencia tan importante. Agradecemos mucho su participación y colaboración en esta enriquecedora charla y vamos ahora a tomar posesión para la foto oficial. Invitamos a Rodrigo Arenas, editor de República, y a Bosco, gerente general de República. Más. They just learn to fight.